Con los temas del día de hoy. Contamos con la doctora Carolina Pérez. La doctora, en cuanto a su formación, es maestría en cuidados paliativos y manejo del dolor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, curso avanzado en oncogeriatría de la Universidad Católica Sacro Cuore de Roma, Italia, egresada de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor. En cuanto a la docencia, ella es docente de pregrado del curso de geriatría de la Universidad Científica del Sur, de la Universidad San Martín de Porres, y es asistente del Servicio de Geriatría y Equipo Funcional de Cuidados Paliativos del Centro de Médico Naval. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Paso a compartir mis diapositivas. Sí, doctora, por favor. Gracias. Está acá. A ver, ¿se puede ver la presentación? Sí, sí, doctora. Tal vez si la ponen para modo presentación, por favor. Sí, ahorita mismo. ¿Ahí está bien? No, todavía. Falta compartir, doctora. Ahí ya. En compartir con pantalla completa. A ver, un momentito. ¿Es en toda la pantalla, no? ¿La opción? ¿O es en ventana? Pantalla completa, doctora. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora, gracias. Ya, bien. Muy buenos días, estimada audiencia, doctores y diferentes profesionales de salud del equipo. Como bien me ha presentado el doctor Daona, a mí me es un gusto y un placer poder compartir esta mañana el tema que se me ha encomendado, ¿no? Que es bioética en el final de la vida, toma de decisiones. Mi nombre es Carolina Pérez y comenzaré diciendo que la bioética nos va a permitir refrendar nuestra toma de decisiones y nos va a acompañar en todo el proceso de nuestro ejercicio médico y en todo nivel de equipo multidisciplinario. Entonces, la agenda que vamos a revisar el día de hoy, vamos a explicar cuáles son los principios bioéticos en cuidados paliativos. Tenemos 4 muy importantes. Un caso clínico para que nos pueda dar luz acerca de todas las decisiones que tenemos que tomar en el caso que nos reúne el día de hoy. Como tercer punto, el papel de la dignidad humana en la atención paliativa, la perspectiva del paciente y familia, porque recordemos que en cuidados paliativos tenemos un binomio muy importante: tratamos, curamos y escuchamos y aliviamos no solo al paciente, sino también a la familia. ¿Cuál es el rol desde el equipo interdisciplinario y por qué no decir transdisciplinario? Y algunas reflexiones y consideraciones finales. Pues bien,
Para entrar en el contexto del cuidado paliativo, es la atención integral, holística, que ve al ser humano, que ve al paciente como una persona, respetando su dignidad. El objetivo es abordarlo de manera integral para poder cubrir todas sus necesidades, no solo las necesidades físicas, sino también sus necesidades sociales, espirituales, psicoemocionales, así como también de su entorno o su familia, su núcleo familiar, su núcleo más cercano. Entonces, cuando nos desarrollamos en este contexto, en este escenario, tenemos que tener a la bioética bastante presente, porque es un contexto en el cual estamos tomando las decisiones a cada momento. Nos comunicamos a cada momento. Entonces, ¿qué es la bioética? Pues es la disciplina que nos permite tomar las decisiones más prudentes en circunstancias de incertidumbre. Y por lo tanto, nos va a aportar una metodología en la cual va a refrendar todas nuestras decisiones. Como todos sabemos, tenemos principios bioéticos. Nuestros principios de bioética, los 4 principales, pero dentro de estos 4 principales principios bioéticos tenemos la ética de los máximos y la ética de los mínimos. Los máximos se refieren que estos son los que van a predominar en primer orden, ¿no? Sobre todo el principio de autonomía, seguido el de beneficencia, y el principio de los mínimos se encuentra el principio de justicia y el de no maleficencia. Esto lo vamos a desarrollar con mucha soltura en esta siguiente diapositiva. El principio de autonomía significa que el paciente tiene la libre elección de decidir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su experiencia de vida, previa a una comunicación completa, acertada y asertiva en pleno uso de su conciencia, ¿no? Está dentro de la ética de los máximos. Seguidamente tenemos el principio de beneficencia y no maleficencia. Esto significa, estos 2 principios están en relación y principalmente significa brindar el mayor beneficio al paciente y disminuir todos los riesgos posibles. Y el principio de justicia, pues que los cuidados paliativos deben estar al alcance de todo curso de vida, en todo tipo de estratos económicos, de estratos culturales o de diferentes niveles culturales. Entonces, los cuidados paliativos se deben desarrollar en todo el sistema de salud y en todos los niveles de atención de salud, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Dentro del respeto a la autonomía del paciente, un principio máximo, ¿en qué momentos o en qué escenarios nosotros lo hacemos? Y como estamos viendo en los ejemplos que presento, la autonomía del paciente está presente desde el momento en que hacemos firmar el consentimiento informado para cada procedimiento, para cada atención, para cada ingreso. Estamos respetando la autonomía del paciente previa a una información adecuada. En este caso, una atención puede ser una atención paliativa, un cuidado paliativo, un cuidado con objetivo de alivio, en el cual se tiene que garantizar que el paciente ha comprendido el contexto adecuado para poder realizar ciertas intervenciones, procedimientos o simplemente el acto de pasar a una atención paliativa, ¿no? Nuestro paciente tiene derecho a ser informado de las diversas opciones de tratamiento, a conocer en qué consisten estos tratamientos, la posibilidad de existencia de algunos riesgos y en base a ello el paciente, en respeto a su autonomía, tiene el derecho de decidir o no. Y dentro de todo este contexto tenemos
de la mano respetar la privacidad y la confidencialidad de nuestro paciente. Y esto está dentro del contexto del respeto a la autonomía de nuestro paciente. Los principios de beneficencia y no maleficencia, como ustedes podrán observar y percibir, pues están relacionados uno con otro. O sea, ambos van de la mano, ¿no? En principio tenemos que promover el bienestar y el mayor beneficio al paciente a través de un cuidado que evite el sufrimiento y que esté adecuado para el paciente que tenemos enfrente. Debemos de evitar, en contraposición, debemos de evitar cualquier daño y debemos promover el mínimo riesgo posible y por lo tanto debemos de conocer no solo la historia clínica, la historia biográfica del paciente y poder decidir en base a ello. También, por ende, estos procesos los tenemos que equilibrar, ¿no? Decidir sobre el mayor beneficio, decidir sobre el mayor confort del paciente, ¿no? Para que la posibilidad de beneficios sean redituados y sean mucho mayores en nuestro paciente. El principio de justicia, pues, nos plantea, como les había comentado, que los cuidados paliativos deben estar en todo sistema de salud, desarrollados en todos los sistemas sanitarios, en todos los niveles de atención, y la educación de estos conocimientos es transversal a todas las especialidades y equipos de la medicina. También este principio de justicia nos embarca en la equidad al acceso a los cuidados paliativos. Esto va a promover una adecuada utilización de recursos, ¿no? Porque vamos a decidir ciertos procedimientos, ciertas intervenciones, ciertos ingresos, de acuerdo al mayor beneficio del paciente. Y también tenemos que tener en cuenta sobre los valores y creencias culturales de nuestros pacientes, ¿no? Por lo tanto, respetar los valores culturales de cada paciente y proporcionar el cuidado paliativo asegurando que las prácticas sean culturalmente sensibles. Y en esto se encuentra lo que mencionaba, que no solo debemos de conocer la historia clínica, sino también la historia biográfica. La segunda parte, vamos a desarrollar la toma de decisiones, pero de manera algo más práctica en el escenario de un caso clínico. Tenemos a la señorita Catalina. Ella tiene 95 años, es natural de Arequipa, no tiene hijos y siempre ha vivido en la casa familiar con sus 2 hermanas mayores, adultas mayores también, y sus sobrinas, que son hijas de sus hermanas, Dina y Sandra, hijas de sus 2 hermanas con quien convive. La señorita Catalina considera a sus sobrinas, a Dina y Sandra, como sus hijas, y ellas también no la consideran como una tía, sino como otra mamá. La han cuidado en todo su proceso de vida, han estado acompañándola en todo su curso de vida desde niñas y han vivido con ella, pues, circunstancias de vida, procesos familiares y la partida de los abuelos también. Entonces, la señorita Catalina tiene aparte 2 cuidadoras, ¿no? Que cambian de turno cada 24 horas. Nuestra paciente tiene una demencia Alzheimer en etapa avanzada, es decir, en un GDS 6 en adelante. Desde hace 1 año es dependiente total, no reconoce a sus familiares, emite solo algunos monosílabos, a veces algunos quejidos, y cuando se le pregunta cómo está, ella solo atina a decir bien.
Una primera decisión en los últimos tiempos ha sido valorar o no la continuidad del uso de la memantina. Es un antidemencial, pues la demencia probable Alzheimer la tiene casi o aproximadamente hace más de 10 años. Y la etapa avanzada ha empezado aproximadamente a mediados de la pandemia, pero ya se hizo dependiente total desde hace un año. Entonces, una de las decisiones que se tomó fue el retiro progresivo del antidemencial, porque veíamos que en las evaluaciones cognitivas adaptadas para su condición no había mayor mejoría. Ella siempre respondía con monosílabos, algunos quejidos, refiriendo cierto disconfort, pero ya la parte cognitiva no mejoraba desde hace en los últimos años. Se decidió el retiro de la memantina de manera muy progresiva y se observó que no había ningún avance ni retroceso en cuanto al retiro. Es más, ni siquiera produjo ningún cambio conductual, ¿no? Esta recomendación en su momento, previo al retiro progresivo, fue comunicado a sus sobrinas, quienes entendieron que este medicamento ya no cumplía ningún objetivo terapéutico en nuestra paciente, la señorita Catalina. Además, tiene una enfermedad renal crónica grado 4, es decir, ya la podemos catalogar en una etapa avanzada, ¿no? Debido a ello, se tomó una segunda toma de decisión, ¿no? Se consensuó con la familia, se explicó a la familia que en aquel momento, si hubiera el escenario de que esta enfermedad renal crónica avanzara abruptamente a un estadio 5 y o en situación aguda requiera algún proceso de diálisis, pues no debiera someterse a nuestra paciente a este proceso, que para ella, su estado de dependencia total y demencia avanzada podría reflejarse en un procedimiento invasivo y desproporcionado para nuestra paciente. Con el audio, por favor. Sentadito para acá. Sí, ¿Qué dice? Sentado. Y el audio, por favor. No sé. Pero ahí no es normal. Abre. Micrófonos, por favor. Ay, yo voy a ese chavo ahí. ¿Puedo continuar? No, acá te ponen tener. Hasta adelante quiere ir. Hola. Por ir atrás. Los micrófonos, por favor. Ángela, Antena de la ciudad. Cuando salgamos para allá. su micrófono, por favor. Ok, doctora. Doctora, ¿podemos? Doctora, no se le escucha. Doctora, no se le escucha. Ah, ok. Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora, adelante. ¿Se ve la pantalla? No, póngalo en modo presentación. A ver.
Compartir. Voy a volver a presentar porque sea. ¿Se ve? Hola, ¿ahora sí? Sí, doctora. Ya. Se ve claro. Nos habíamos quedado que tiene un Alzheimer avanzado y también una enfermedad renal crónica avanzada. Hipertensa desde hace 40 años y que en el 2023 tuvo 3 ingresos hospitalarios por una infección de tracto urinario con cepas resistentes. Nos contaban sus sobrinas que Catalina, nuestra paciente, siempre era una persona que cuidaba mucho de su cuidado, siempre estaba muy arregladita, no le gustaba que cogieran sus cosas cuando ellas eran pequeñas, pero siempre las engreía con algunos regalos y postres, ¿no? También mencionaron que Catalina había tenido la experiencia de que no le gustaban los hospitales porque había tenido la experiencia de que su papá falleció con demencia muy mayor en un hospital, ¿no? Entonces, esta era la pequeña historia biográfica de nuestra paciente Catalina. Entonces, como podemos ver en una paciente con enfermedad Alzheimer avanzada, una enfermedad neurodegenerativa progresiva en etapa avanzada y además una insuficiencia de órgano avanzada, también pues habían que tomar decisiones y plantear decisiones en posibles escenarios, en momentos en cual nuestra paciente pueda estar pues estable en una meseta y no en periodo de crisis. Decisiones como el uso de sonda nasogástrica, decisiones, ingresos a unidades de cuidados intensivos, como la posible, si el escenario se pusiera de que necesite una diálisis de rescate, pues si sería prudente o no prudente llegar a esta condición, ¿no? Entonces, como ven, es una paciente que nos plantea retos, nos plantea toma de decisiones y que basados en la proporcionalidad, en la autonomía de la paciente, en la beneficencia y no maleficencia, pues esto nos va a ayudar a recomendar el mejor camino para nuestra paciente. Asimismo, no debemos olvidar siempre el apoyo emocional y espiritual, ¿no? De nuestra paciente y de su familia, en este caso, de sus 2 hermanas que son adultas mayores y sus 2 sobrinas, quienes la cuidan como si fuera su hija, sus hijas, y quienes están procesando y llevando todo el camino y el proceso de vida de Catalina, ¿no? Entonces, no solo es valorar la disnea o el dolor en una paciente con demencia, sino también percibir el dolor o el malestar que pueda tener, porque es una paciente que literalmente no nos va a decir si hay dolor o no hay dolor, ¿no? Respetar las creencias y valores de nuestra paciente. Había un dato muy importante en que Catalina odiaba los hospitales y probablemente basándonos en ese conocimiento previo, pues podríamos derivar o insinuar que probablemente a nuestra paciente no le gustaría pasar sus últimos días en el hospital, ¿no? Y tenemos que prever el duelo de nuestros pacientes, de las sobrinas, que si bien es cierto son más jóvenes, están más activas y presentes en el cuidado, pero también tiene 2 hermanas que son adultas mayores y que tenemos que explorar las emociones de su entorno, del entorno de nuestra paciente.
La comunicación es muy importante, ser honestos con la familia de nuestra paciente Catalina, informar que la enfermedad ya está en etapa avanzada. Tal vez nadie se los dijo, pero es pertinente hacerlo de una manera muy empática y honesta, ¿no? Tenemos que apoyar la toma de decisiones, ayudándoles a tomar la mejor decisión en base a lo que Catalina, nuestra paciente, hubiese querido. Porque si bien es cierto, ella actualmente no puede tomar ninguna decisión, pero sus sobrinas y sus hermanas la conocen mucho mejor que nosotros, ¿no? Y entonces, en base a ese conocimiento, se puede tomar la decisión. Es importante dar información clara, veraz, siempre de manera positiva, con mucha empatía, ¿no? En un lenguaje que nos puedan entender. Es muy importante porque estamos, si bien ustedes se están dando cuenta, lo que estamos haciendo es respetar la honra de la persona, brindarle respeto máximo a nuestra paciente, y eso está enmarcado dentro de la dignidad humana, ¿no? Porque es importante tener en cuenta, inherentemente ya lo estamos haciendo, porque estamos valorando de manera integral a la persona, poniendo en valor a la persona, teniendo en cuenta el rol que tiene nuestra paciente Catalina, respetando su autonomía, qué es lo que hubiera ella decidido en esta situación, explorando esa necesidad con su familia y dando apoyo emocional y espiritual a su entorno. Esto está muy ligado, y los cuidados paliativos tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? En todo sentido. Entonces, es muy importante el trato compasivo. No significa sentir pena por el paciente, significa estar con el paciente en el aquí y ahora. Brindar no solo atención a los síntomas orgánicos, físicos, que se pueden evaluar generalmente objetivamente, sino también al contexto espiritual. Preguntar a la familia si consideran que que Catalina, que nuestra paciente, se encuentra en paz, o qué le gustaría recibir, o qué le gustaría sentir, ¿no? Es muy importante, y todo esto va a tener a colación o se va a reflejar en un adecuado acompañamiento, buscando el confort de nuestro paciente de la mano con su familia. La familia tiene muchas dudas generalmente porque lamentablemente no se ha llevado una planificación adecuada desde el día 1 del diagnóstico de la enfermedad avanzada, ¿no? Porque generalmente lo ideal es trabajar en base a la planificación. Entonces la familia puede tener muchas dudas, sus propias emociones y sus propias percepciones. Tal vez pueda sentir que la paciente Catalina, nuestra paciente, va a mejorar en algún momento y va a recobrar la memoria y va a volver a caminar. A veces recibimos pacientes con esas expectativas y nosotros tenemos que resituar esas expectativas para colocarlos en un escenario real, honesto y siempre positivo, ¿no? Entonces, la enfermedad impacta para cada integrante de la familia de manera distinta. Obviamente requieren un acompañamiento y necesitan saber cómo va a ir el proceso. Y el uso de habilidades blandas es muy importante. Los tenemos como profesionales de salud definitivamente y tenemos que irlos perfeccionando. La comunicación efectiva es muy importante. A veces sentimos que hemos explicado al paciente y su familia y
en unos 2 o 3 días percibimos que la familia no nos ha entendido casi nada. También tenemos que ser cuidadosos con nuestro lenguaje, con nuestra comunicación no verbal, porque sin querer podemos agregar dolor a nuestro paciente y a su familia. Para todo esto es muy importante el trabajo en equipo, interdisciplinario. Esto quiere decir que como equipo tenemos que estar comunicados permanentemente, estando actualizados del estado de nuestro paciente y el estado de la familia, ¿no? Para, obviamente, caminar unido, ¿no? Es muy importante también la colaboración entre personal del equipo, ¿no? La coordinación de estrategias, apoyarnos mutuamente y una comunicación adecuada entre el equipo multidisciplinario. Ya vamos terminando, ¿no? Y es muy importante en la situación de últimos días, es decir, en el proceso de promedio entre los 3 a 7 días de la situación de últimos días, es muy importante activarnos mucho más con el acompañamiento, porque los síntomas pueden ir más fluctuantes en el tiempo. La posibilidad de un síntoma de difícil control, a pesar de todos los esfuerzos, nos plantea también en algún momento la indicación de la sedación paliativa. La hidratación y la nutrición en situación de últimos días también nos plantea un reto que deberíamos haberlo encaminado con nuestro paciente y nuestra familia de manera adecuada. Velar por el duelo, porque entendemos que el cuidado paliativo no termina con el fallecimiento del paciente y con la expedición del certificado de defunción, sino también tenemos que velar más allá de la partida física de nuestro paciente, haber prevenido alguna posibilidad de duelo complicado, un duelo complejo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos y consideraciones futuras? Última diapositiva a manera de reflexión. Pues, los cuidados paliativos están en incremento a nivel de todos los sistemas sanitarios. Y estos deben ir de la mano con la educación y con crear una cultura paliativa para que no se sienta que los cuidados paliativos solo se activa, solo se indica, pues cuando el paciente está muy cerca de su partida física, ¿no? Es muy importante también involucrarnos a nivel del lugar donde nos toque trabajar y laborar con nuestros comités de éticas, incluyendo en la malla curricular de nuestros alumnos de pregrado consideraciones y tópicos de cuidados paliativos, tópicos de bioética, porque cuando hablamos de bioética, inherentemente hablamos de cuidados paliativos también. Debemos de tener en cuenta y perfeccionarnos con la innovación y mejorar el tema de las habilidades blandas, la escucha activa, la empatía, la compasión y el cómo dar bien una mala noticia, ¿no? Entonces, probablemente este proceso de acompañamiento de final de la vida nos dé para muchas pláticas más. Lo que les quería transmitir el día de hoy es que podamos reconocer al paciente de manera temprana que requiere atención paliativa, tener de la mano nuestras herramientas bioéticas y tener de la mano nuestras herramientas científicas basadas en la evidencia dentro de un contexto de una medicina basada en el paciente.
con unas adecuadas habilidades blandas y comunicacionales desarrolladas. Muy amable, gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muy agradecido, doctora Carolina Pérez. Si tal vez hubiera alguna consulta, alguna pregunta. Del auditorio, tal vez, alguna duda, alguna pregunta para la doctora. Bueno, en realidad este es un tema bastante interesante que probablemente vamos a ingresarlo estos años y en los posteriores actividades que vamos a realizar en nuestro quehacer diario. Muy agradecido, doctora Pérez, por su ponencia. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Les deseo muchos éxitos, como así lo está haciendo el desarrollo de nuestro Congreso Internacional. Permiso, que tengan buen día.